La identidad, tal como suele utilizarse en contextos políticos y culturales, tiende a adolecer de un carácter metafísico. Se la suele entender de modo exento o sustantivo, como la esencia de un colectivo, pueblo o cultura que permanece idéntico a sí mismo por debajo de los accidentes y transformaciones, desarrollando su identidad propia a lo largo de la historia y caracterizado por una serie de señas de identidad o hechos diferenciales respecto de terceros, colectivos o pueblos. Una primera crítica que se puede hacer a este modo de entender las identidades es que presuponen que el grupo o movimiento o pueblo tiene una sustantividad metafísica que se mantiene idéntica por debajo de las apariencias. Pero el grupo o colectivo del que se predica la identidad no son sistemas que se definan respecto de sí mismos, sino que su identidad se basa siempre precisamente en su relación constitutiva de codeterminación con clases del entorno. Por ejemplo, el feminismo considera que la mujer tiene una identidad por debajo de las diferencias económicas, políticas, religiosas, etc., como si estas diferencias fuesen accidentales. Pero la identidad de las mujeres se configura precisamente por su interclasamiento en estas clases del entorno, hasta el punto de que a través de estas clases entre las mujeres hay todo tipo de diferencias entre sí. Incluso puede haber más diferencias entre una mujer y otra mujer que entre una mujer y un hombre en función de estos interclasamientos del entorno. Una segunda crítica que se puede hacer a esta idea de identidad radica en la confusión entre lo que es distintivo o diferencial y lo que es constitutivo. Lo distintivo puede no ser constitutivo de la identidad de referencia. Por ejemplo, algunos movimientos sociales, feminismo, ecologismo, anticapitalismo, pueden adoptar símbolos visuales o formas de vestir como pañuelos, colores, peinados que los identifican. Sin embargo, esas marcas son distintivas, pero no constitutivas de dicha ideología. Pero además lo común y constitutivo puede expresarse también de modo diferencial, sin por ello dejar de ser común. Una misma religión, por ejemplo, puede adoptar formas distintas según el país o la religión, al modo como el cristianismo, por ejemplo, tiene manifestaciones culturales muy diferentes en América Latina, Europa o África. Con esto queremos decir que lo que se presenta como hechos diferenciales muchas veces descansan en un fondo común. Una tercera crítica que se puede hacer a esta idea de identidad es que presuponen que ese grupo o movimiento tiene valor en sí mismo y que todos los hechos que lo caracterizan son hechos positivos que deben ser preservados. Ahora bien, no porque algo sea diferente es valioso. Por ejemplo, el valor de una lengua minoritaria no es valioso de modo intrínseco solo por ser diferente, sino que lo será en función de su rol en la preservación cultural y la comunicación efectiva dentro de un contexto social determinado, frente a terceras lenguas más o menos potentes que la lengua de referencia. Incluso en ocasiones puede ser más profundo, valioso o importante un predicado común a otras culturas que un predicado diferencial. Por ejemplo, el español, ¿acaso puede ser más importante para el desarrollo de Asturias que el bable, en cuanto hablado por más de 500 millones de personas, aunque sea común a otras regiones? Con estas críticas no se pretende restar todo valor a los grupos o movimientos identitarios, sino denunciar el modo metafísico con que a menudo se definen y los presupuestos que muchas veces anidan detrás de ellos. Sin perjuicio de lo cual, las identidades pueden contener una importante franja de verdad e incluso ser eutáxicas, esto es, contribuir al orden social dentro de la sociedad en la que se desarrollan.